Vamos a estudiar la palabra de Dios y les pido por favor, bueno, ahí está el anuncio, ¿verdad? Que guardemos nuestros celulares. Bueno, algunos de nosotros tomamos notas, ¿verdad? Ahí en nuestros teléfonos. Si es distraído como yo, pónganlo en modo avión para que no reciba ninguna notificación durante el mensaje. Pero vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay de parte de Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a Dios resiste, y el que resiste acarrea condenación para sí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno y justo. Así que nadie puede evitar vivir sin estar bajo autoridad. Nadie. Dios exige que cada uno de nosotros se someta a alguien. Los hijos a los padres, las ovejas a los pastores, los trabajadores a sus empleadores, los creyentes unos a otros y todos juntos sometidos a Dios. Hoy vamos a dar inicio a una serie que hemos titulado El creyente y la autoridad. Jóvenes, creo que se le acabó la pila porque flasheó. Ahí está. Ahí está. Muy bien. El creyente y la autoridad. Y hoy vamos a hablar de estos dos aspectos nada más, ¿verdad? En el desarrollo de la serie, en los siguientes domingos se tocarán otros, pero hoy vamos a hablar del creyente y la autoridad, hablando en el ámbito familiar y en el ámbito eclesiástico en la iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Con respecto a este principio de la autoridad y cómo se lleva a cabo, qué es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Acerca de nuestra relación con la autoridad, tanto en nuestro hogar como en la iglesia. El mundo ha desvirtuado la sumisión. Cuando en el mundo decimos, ¿verdad? Esposas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? De manera natural hay un rechazo en el mundo, porque el mundo ha desvirtuado el concepto de la sumisión. Lo presenta como sinónimo de debilidad, como una falta de carácter de quien se somete, o como un sometimiento forzoso. Hoy en día la cultura fomenta el rechazo a la autoridad, y eso lo podemos ver. Solo basta ver las noticias, ver lo que está sucediendo en todo el mundo, no solamente en nuestro país, y podemos ver un rechazo a la autoridad, cualquiera que ésta sea, gubernamental, familiar, eclesiástica. Se aluden a diferentes razones, y algunas de ellas son válidas, ¿verdad? Ha habido mucho abuso de la autoridad, ha habido vejaciones por parte de la autoridad, hablando gubernamentalmente, hablando en el hogar incluso, y por supuesto también en las iglesias. Así que hay algunas razones que son válidas, pero otras son por el mero hecho de querer vivir sin rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Y eso se llama anarquía, cuando no queremos estar bajo autoridad. Pero desde la perspectiva bíblica, la autoridad se define como colocarse voluntariamente bajo la autoridad. Los que se someten reconocen y respetan a la autoridad que tiene la persona que ha sido colocada sobre ellas. El principio de autoridad es protección. Así es como lo podemos ver en la palabra de Dios. Dios ha colocado autoridades sobre nosotros para cuidarnos y para protegernos. Ahora, es fácil someterse cuando la autoridad está de acuerdo con nosotros, cuando tenemos un papá barco, ¿verdad? Cuando tenemos maestros que nos consienten, cuando el gobierno hace las cosas de la manera en que nosotros creemos que se tienen que hacer, ahí la vida es bella. Pero cuando la autoridad, ¿verdad?, toma decisiones
que no nos gustan, que no nos agradan, que nos afectan a nuestro parecer, ¿verdad? Ahí la vida ya no es bella, ahí la vida es complicada. Pero ¿qué sucedería, ¿verdad?, si tuviéramos autoridades perfectas, que no fallaran? Bueno, eso, para empezar, eso es una utopía, ¿verdad? Porque tanto las personas que están en autoridad como nosotros, ¿verdad?, estamos estropeados por el pecado. Ellos y nosotros. Pero aunque tu padre fuera perfecto, aunque tu jefe fuera el mejor jefe de todos, aunque nuestros pastores fueran el ejemplo de perfección andando, aunque nuestro presidente, o bueno, en nuestro caso nuestra presidenta, ¿verdad?, fuera una mujer que no comete errores, que todo va bien, que todo lo hace a la perfección, saben que de todos modos fallaríamos en nuestra obediencia. Adán y Eva vivían en un ambiente perfecto, tenían un padre perfecto, tenían las condiciones perfectas y solamente una restricción de parte de Dios, solo una. De todo árbol del huerto pueden comer, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que de él coman, ese día van a morir. Y fallaron. Así que la historia de Adán y Eva nos muestra que nuestros problemas con la autoridad van más allá de lo que hacen ellos. Nuestro problema surge de lo que hay en nuestro corazón. Así que en el mensaje de hoy yo quiero que examinemos la relación entre nosotros como creyentes y nuestra autoridad. Para ustedes que son hijos, que están bajo autoridad de sus padres, ¿verdad?, hay un punto especial para ustedes. Para nosotros que somos padres, que estamos en posición de autoridad para nuestros hijos, ¿verdad?, también la palabra de Dios tiene enseñanza para nosotros. Y yo espero, de verdad, deseo que hoy la palabra del Señor hable a nuestros corazones, ¿verdad?, y que contribuya a que podamos tener hogares saludables, pero también una congregación cada vez más saludable y más activa y más comprometida con el Señor. Cuando comprendemos que la autoridad es un orden divino puesto por Dios para nuestro cuidado y protección, podemos entonces ser más obedientes y respetuosos en nuestras relaciones familiares y eclesiásticas. Y es esto precisamente lo que contribuye a cultivar comunidades más armoniosas y a afirmar valores de respeto y responsabilidad en nuestros hogares y congregaciones. Así que, como dicen en mi pueblo, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Así que, para poder hablar de autoridad, ¿verdad?, tenemos que establecer una base para poder desarrollar la enseñanza. Y la base en este caso es el punto número 1. Y la máxima autoridad es Cristo. De ahí parte todo. La máxima autoridad es Cristo. Y Cristo como nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Así que Él no solo es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Cuando venimos a Cristo, cuando alguien nos compartió de Cristo, la primera vez que escuchamos, comprendimos que éramos pecadores, comprendimos que solamente en Cristo podíamos obtener salvación. Ese día hicimos una profesión de fe y le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Dice la Biblia que ese día, ¿verdad?, Él pasó a ser nuestro Salvador. Ese día obtuvimos salvación de nuestra alma, porque la salvación es por fe, no es por obras. Ese día que confesamos nuestros pecados delante de Él, creímos en su sacrificio, le abrimos nuestro corazón, ese día Él se convirtió en nuestro Salvador. Pero luego hay un proceso que el creyente sigue, ¿verdad?, y es hacerlo su Señor. Hay creyentes que se han quedado, ¿verdad?, con Cristo como su Salvador y nada más, pero no es su Señor. Siguen tomando decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que a ellos bien les parece, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, por eso les dije que esta es nuestra base, ¿verdad? Cristo es nuestra máxima autoridad. Para poder
entender los dos principios que vamos a ver después de ¿verdad? Necesitamos comprender y vivir este principio. Si no, vamos a tener problemas con los otros principios que vamos a ver. Y de ahí parte mucho de lo que estamos viviendo como sociedad. Incluso también entre las iglesias. Así que Cristo es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Pero ¿saben qué es interesante? Que Él es el más grande ejemplo de sumisión. ¿Sí alcanzan a ver la letra? ¿Sí? Ok. Muy bien. Él siendo la máxima autoridad, también es el más grande ejemplo de sumisión. Por favor, vayan a Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38 y lo vamos a leer juntos, por favor. Juan capítulo 6, versículo 38. Y vamos a ver esta doble característica de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver manifestada estas dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? Él es 100% Dios y 100% hombre, habitando en una misma persona. Así que Él es nuestra máxima autoridad, pero vamos a ver también este aspecto de su sumisión. Leemos juntos, por favor, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es Cristo hablando, ¿verdad? Y Él dice, yo he descendido para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que el plan de Dios de salvar a la humanidad dependía de que Jesús fuera voluntariamente a la cruz, y eso es su misión. O sea, tu salvación fue posible por la sumisión de Cristo al Padre, aunque Él es la máxima autoridad. Así que el amor de Jesús por nosotros se ve en su sumisión al Padre y a su plan de redención. Así que Jesús, ¿verdad? En Jesús podemos ver este aspecto, sumisión a su Padre, pero también autoridad de Él para sus discípulos. Él está sujeto a su Padre, pero Él es líder para sus discípulos. Y esa es nuestra figura, padres en casa, ¿verdad? Somos autoridad para nuestros padres, pero estamos sujetos a Dios. Esa es la misma figura de un pastor, ¿verdad? Él es autoridad para su iglesia, pero él está sujeto a Dios. Y esto es lo que Cristo nos modeló. El mundo dice que la sumisión es debilidad. Cristo nos dice que es obediencia, que trae bendición y gloria a Dios. Por eso es que al final Él dijo, Padre, yo te he glorificado. ¿Y cómo es que se puede vivir, verdad? Estos dos roles, ¿verdad? De ser autoridad, pero también estar bajo sujeción de Dios. Cristo nos muestra cómo vivirlo, ¿verdad? Pero también nos muestra las características que se debe de tener. Cristo nos muestra que el verdadero carácter del liderazgo, como padre, si eres gerente de una empresa, si eres director de alguna organización, si estás en autoridad, esto es lo que Cristo nos modeló. El liderazgo se manifiesta en el servicio, en amor, en justicia y en compasión. Esto es lo que Cristo desarrolló en todo su ministerio terrenal. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor lo que Él hizo. Fue justo en su trato con las autoridades, con las personas, con cada persona que Él tuvo contacto. Él fue justo en su trato. ¿Y qué decir de la compasión? Fue sumamente compasivo con las personas,
¿verdad?, a las que Él pudo tocar en su ministerio terrenal. Es por eso que seguir su ejemplo es fundamental para vivir auténticamente la fe cristiana. No se puede vivir una fe verdaderamente cristiana, ¿verdad?, sin seguir el ejemplo de Cristo. La última noche, un poco antes de ir a la cruz, de ser arrestado, y al otro día por la mañana ir a la cruz, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies también los unos a los otros. Juan 13:14. Si usted es autoridad, esto es lo que se espera de usted: amor, servicio, justicia y compasión. ¿Cómo estamos llevando nuestro liderazgo para los que estamos en autoridad? Esto es lo que caracteriza nuestro estilo de vida ahí en casa, con nuestros hijos, servicio, con nuestra esposa, con nuestros empleados, con las personas que están bajo nuestra autoridad. Ellos saben que nosotros estamos para servirles. Ellos pueden dar testimonio de que les amamos, de que no solamente son un instrumento para nosotros en caso de nuestros empleados. ¿Somos justos en el trato con ellos? ¿Somos compasivos? Si en verdad nuestra máxima autoridad es Cristo, los siguientes dos puntos que vamos a ver, entonces son fáciles de vivir, son fáciles de aplicar. Si no, ¿verdad?, son sumamente difíciles. Así que con esto en mente, ¿verdad?, vamos a pasar al punto número 2. Les dije, esto es nuestra base. Así que en segundo lugar, honrando a la autoridad en el hogar. Honrando a la autoridad en el hogar. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién sino solamente Dios podía emitir este comunicado y hacer que se cumpliera? Como pastores, ¿verdad?, como maestros, como mentores, ¿verdad?, como líderes, podemos enseñar los mandamientos, pero no podemos hacer que se cumplan las promesas. Pero el dador de la ley sí. Así que Dios da el mandamiento, pero también da la promesa, y Él es el que hace que se cumpla. Son los principios bíblicos los únicos que pueden guiarnos en nuestras actitudes y respuestas hacia la autoridad establecida por Dios. Como mencioné al principio, vivimos en una cultura que fomenta el rechazo a la autoridad, cualquiera que ésta sea. Y a pesar de los vientos y tormentas a lo largo de la historia del hombre, los principios de Dios siguen vigentes. Y nunca podrán ser derribados porque es la palabra de Dios. Cristo dijo: las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará, nunca pasará. Será vigente y será permanente hasta que Él regrese. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero es interesante que este mandamiento no se quedó confinado a la ley para una época específica. En el Nuevo Testamento vemos que sigue vigente, sigue siendo como una luz y como un faro que sigue arrojando luz para que podamos tomar decisiones correctas y tener familias que honren a Dios. Efesios 6, por favor, busquen Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al 3, por favor. Y iba a decir, solo lo leen los hijos, pero todos somos hijos, ¿no? Así que lo vamos a leer todos porque todos somos hijos, ¿no? Efesios 6, 1 al 3. Por favor, ¿lo leemos juntos? Sí. Hijos, honra a tu padre y a tu madre
ver. Luego leemos la palabra de Dios y la pasamos demasiado rápido. Pero mira lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Para ustedes que están bajo autoridad todavía de tus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta es la clave, en el Señor. Lo que está diciendo es, mira, tienes que honrar a Dios en tu vida, tienes que tener temor de Dios en tu corazón. Si no, no podrás honrar a tus padres. Podrás aparentar que los obedeces. Podrás actuar de alguna manera cuando ellos estén presentes. Pero finalmente no los honras. Si tú sabes que eres otro cuando tus padres no están, ¿verdad? No honras a tus padres, obviamente, y no honras a Dios. Así que el Señor, ¿verdad?, está dándote la clave de la bendición, porque luego viene una bendición para ti. Pero dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabes que Dios no estaba obligado a dar una promesa, a dar una bendición por tu obediencia? No estaba obligado. Pero esto nos habla de su amor y de su gracia para nosotros. Pero dice, ¿verdad? Si tú honras a tus padres, ¿verdad? Finalmente Dios sabe si los honras o no. Para que te vaya bien, para que te vaya bien. Luego nos esforzamos, ¿verdad? En que nuestros hijos aprendan una habilidad, aprendan otra, ¿verdad? Y se preparen en esto y se preparen en aquello. Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Pero pasamos por alto, ¿verdad?, lo que el Señor ha establecido en su palabra. Si quieres que a tus hijos les vaya bien, entonces enséñalos a honrar a Dios. Y la bendición vendrá de parte de Él. Y seas de larga vida sobre la tierra. El temor de Dios trae bendición al hogar. Cuando hay temor de Dios en una familia, ¿verdad?, esa familia está bajo bendición. Recuerdan, yo les dije, el principio de autoridad, ¿verdad?, está puesto para bendecir, para bendición. El temor de Dios trae bendición al hogar. Efesios 5:21, si solo le dan su vuelta allí a la hoja, empieza de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra vez, aquí está la clave, ¿verdad? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Está hablando del contexto familiar, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de la relación que tenemos en nuestro hogar. Y inicia diciendo, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. No se puede honrar a la autoridad en el hogar sin el temor de Dios, no se puede. Recuerda, nuestra máxima autoridad es Cristo. Así que cuando un hijo no está sometido a la autoridad de Cristo, no podrá honrar a sus padres en su corazón. Podrá aparentar que los honra y que los respeta. Cuando un esposo no tiene temor de Dios, no podrá amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahorita estoy viendo a Sergio y a Ceci y me acuerdo de su boda, porque compartí de este principio, ¿verdad? Y le decía a Sergio, este es el estándar que Dios pide de ti y nada menos, ¿verdad? Que ames a Ceci, ¿verdad? Y te lo voy a traducir, ¿verdad? Esto al mexicano dice que si en algún momento Ceci estuviera en riesgo, tú deberías decir, tomen mi vida, pero déjenla a ella. Eso es lo que significa estar dispuesto a dar tu vida como Cristo por la iglesia. La sumisión y la obediencia en el ámbito familiar se presenta como un acto de obediencia a Cristo. ¿Verdad? Cuando hay temor, ¿verdad?, cuando hay comunión, cuando hay amor, cuando hay una buena relación familiar, ¿verdad?, solamente es reflejo de que esa familia honra a Cristo. Tanto el que está en autoridad, en este caso los padres,
como los que están bajo ella, los hijos, deben estar sometidos al Señor. Este capítulo de Efesios 5 nos enseña que las esposas deben de someterse a sus esposos como al Señor. Y volvemos al mismo principio, ¿verdad? Una esposa que no honra al Señor, que no hay temor de Dios en su corazón, ¿verdad?, no podrá someterse a su esposo. Vivirán en constante conflicto. Los hijos no podrán obedecer a sus padres. El esposo, para ejercer un correcto liderazgo, es indispensable que esté sometido a Cristo. Y entonces, de esta manera, toda la familia está bajo la autoridad, pero también bajo la bendición de Dios. ¿Qué es lo que buscamos, ¿verdad?, cuando hacemos nuestro trabajo en la vida diaria, ¿verdad?, cuando salimos para trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva ir a trabajar? Uno, pues las cuentas por pagar, ¿no? Porque esas no se pagan solas, ¿no? Pero queremos que nuestra familia esté bien, ¿verdad? Queremos proveer, queremos traer sustento a nuestro hogar. Pero a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que es esencial en la vida del creyente, la honra para Dios. Recuerda, la bendición viene de Dios. Fomentemos esto en nuestro hogar. Hijos, ¿verdad?, tú puedes contribuir a la bendición de tu hogar, ¿verdad?, cuando temes al Señor y cuando te sometes a tus padres, cuando los obedeces de corazón, no solamente por apariencia o por conveniencia. Varones, ¿verdad?, la verdadera bendición, ¿verdad?, de tu trabajo es la honra para el Señor. Dios es el que bendice el trabajo. No son tus habilidades, no es tu conocimiento, ¿verdad?, es la bendición de Dios. Y por cierto, hijos, cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, incluye a los padres de tus padres, o sea, a tus abuelos. También tienes que honrarlos. Cuando las comunidades cristianas cuidan y valoran a los mayores, muestran un aspecto importante del carácter de Dios, pues Dios se identifica como Padre y honra la función de ser Padre en su ley. Dios está cuidando a los padres, está enseñando a los hijos cómo respetar a sus padres. Así que jóvenes, ¿verdad?, también le deben honra a sus abuelos. Pero papás, ¿verdad?, nuestros hijos no podrán respetar a sus abuelos si nosotros no los respetamos. ¿Cómo te expresas de tus suegros? Ese es el concepto que tus hijos tendrán de sus abuelos, porque son sus abuelos. ¿Cómo te refieres a tu mamá, a tu papá? Es lo que ellos van a aprender. Así que el llamado a obedecer a los padres es un mandato bíblico que va acompañado de una promesa de bendición. Esto es lo que decía hace un momento. Dios no estaba obligado a bendecirte, pero Dios lo hace. Así que está bien, anime a sus hijos a estudiar, a aprender algún oficio, a servir en la obra, pero sobre todo, ¿verdad?, enséñelos a honrar a Dios, honrar a sus padres, honrar a sus abuelos. Hijos, cuando tus padres pongan límites, ¿verdad?, que debe haber límites en el hogar. Pero quiero decirte, ¿verdad?, que los límites que tus padres han puesto, las reglas que hay en casa, ¿verdad?, lo que han establecido, ¿verdad?, que sí, que no, son para tu protección. Nunca tus padres van a hacer algo para dañarte o para lastimarte. Y papás, ¿verdad?, dice Proverbios 22:28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Papás, aprendamos a poner límites
en nuestro hogar. Un hogar sin límites, ¿verdad? Se va a salir de control tarde o temprano. Si tus hijos no sabes cuáles son los límites, si no hay reglas, ¿verdad? Pues eso es una anarquía. Y papás, los linderos deben ser claros e inamovibles. No se mueven dependiendo del estado de ánimo. Así que cumplan lo que prometan en cuanto a las recompensas, pero también a las consecuencias. Si una de las reglas es, ¿verdad?, si haces tal cosa, ¿verdad?, no sé, quiero poner un ejemplo bien simple, ¿verdad? Te vamos a retirar el teléfono, ¿verdad?, 3 veces. Y bueno, incurre en una falta, en el momento del enojo, le recoge el aparato, pero de repente ya el papá está de buenas, ¿verdad? Y el hijo se acerca, o más si es la hija, ¿verdad?, con el papá y le habla bonito. Le dice, bueno, está bien, por esta te la voy a pasar, ¿verdad? Pero para la próxima van a ser 3 meses, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? Sean claros cuando establezcan principios, ¿verdad?, como esos. Pero papás, tampoco sean autocráticos, tampoco sean dictatoriales, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo y punto. Eso lastima el corazón de un hijo, ¿verdad? Expliquen, ¿verdad?, por qué se están haciendo las cosas. Reflejen el liderazgo amoroso y sacrificial de Cristo. Ese es nuestro llamado como papás, reflejar a Cristo. He dicho más de una ocasión que cuando nuestros hijos, ¿verdad?, aprenden a leer la palabra, ¿verdad?, cuando están conociendo los más pequeños y llegan a este pasaje de Efesios, ¿verdad?, de la relación de Cristo con la iglesia, para ellos debería ser natural. Decir, así actúa mi papá con mi mamá, ¿verdad? Sí, esta es la relación de mi mamá con mi papá. Deberían comprenderlo tan fácil, ¿verdad?, si lo viviéramos nosotros en casa. Para cerrar este punto, la relación dentro del núcleo familiar es un microcosmos de la obediencia y el respeto que Dios desea ver. Al honrar a los padres y valorar las relaciones saludables en el hogar, los creyentes cimentan un ambiente donde el amor de Cristo es palpable. Y esto debería ser cada hogar aquí representado. Cuando entre alguien a nuestro hogar, debería palpar el amor de Cristo. Debería palpar una relación sana entre los esposos. Debería haber esa comunicación, ese cariño, ese amor. Estos aspectos que Cristo nos mostró, ¿verdad?, de amor, de compasión, de cuidado. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que se percibe cuando llegamos a casa? ¿Verdad? ¿Cómo está el ambiente en nuestra casa? Papás, nosotros somos responsables de ese ambiente. Y nosotros somos responsables, ¿verdad?, de cómo van a crecer nuestros hijos, qué concepto van a tener ellos, ¿verdad?, del respeto a los mayores. Así que en este punto, ¿verdad?, del respeto, de honrar a la autoridad en el hogar, ¿verdad?, también hay una responsabilidad nuestra como padres, ¿verdad?, de cuidar, de enseñar y de fomentar estos principios bíblicos en nuestros hijos. Así que hemos visto que Cristo es nuestra máxima autoridad. Hemos hablado de honrar a la autoridad en el hogar y, en tercer lugar, respetando a la autoridad en la iglesia. Es interesante, ¿verdad?, que para los hijos dice honra a tus padres,
para nosotros como ovejas, como congregación, dice, obedece a tus pastores, ¿verdad? Hebreos 13:17, que está ahí en la pantalla, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Platicaba con el pastor Mario en la mañana, ¿verdad? Nuestro tiempo de oración. Decía, normalmente cuando tocamos temas como este en el mundo, ¿verdad? Ahí en nuestro trabajo, cuando estamos, en la semana alguien me preguntaba que cuáles eran en mi trabajo, ¿verdad? Yo estaba en un establo, y me tocó la hora de la comida, así que comí con la familia allí. Y ya en la sobremesa me dijo, ¿y cuál es tu función en la iglesia, verdad? Como pastor, ¿qué haces? Y es más, le dije que hoy iba a compartir de esto, ¿verdad? De este tema. Pero, y de manera natural, no sé si les ha pasado, pues, yo conozco, ¿verdad? A alguien que se congregaba, pero ya no se congrega porque el pastor se robó las ofrendas. O el pastor cayó en adulterio, ¿verdad? O la iglesia se dividió a donde iban, ¿verdad? Y siempre salen aspectos negativos, ¿verdad? Siempre. Por eso es que estos pasajes, ¿verdad? A veces chocan, ¿verdad? Porque las personas tienen este concepto, ¿verdad? De lo que es el pastor. Pero la palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Así que, en primer lugar, el mandamiento es obedecer, y eso no implica un sometimiento ciego o incondicional al pastorado. Hay un principio aquí, ¿verdad? Porque muchas veces hemos sido enseñados a obedecer, ¿verdad? Y como es el pastor, ¿verdad? Entonces lo que diga el pastor está bien. Pero no, la palabra de Dios también nos da lineamientos claros que podemos estudiarlos y poder ver, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta obediencia? Así que no es un sometimiento ciego e incondicional. Eso es muy peligroso cuando el sometimiento es incondicional. Pues eso, aunado al desconocimiento de la palabra de Dios, es el origen de los abusos en las iglesias de parte de algunos pastores. Cuando la congregación no conoce la palabra de Dios y cuando el pastor, ¿verdad? Es un pastor que abusa, ¿verdad? Esto es una combinación terrible. Miren, el pasaje que está ahí de Hechos 20:28, voy a pedirles que lo busquen, por favor. Pero Pablo está en Mileto, ¿verdad? Y manda a traer a los pastores de Éfeso y se despide, ¿verdad? Ya se está despidiendo de ellos. Posiblemente no los va a volver a ver, ¿verdad? Así que tenemos aquí a un misionero, ¿verdad? Ya grande, probado en la obra, con pastores posiblemente más jóvenes que él, ¿verdad? Así que, ¿qué le diría, verdad? Un misionero que posiblemente los ganó para Cristo, ¿cuál sería su último consejo a estos pastores que ya no los va a volver a ver? Y esto es lo que hace Pablo, ¿verdad? En este pasaje, Hechos 20:28 al 30. Y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores. ¿Quién los colocó? El Espíritu Santo. Para apacentar la iglesia del Señor, no es su iglesia, recuerden, ¿verdad? Los congregantes no son suyos, son del Señor, el cual ganó por su propia sangre. O sea, cada persona que se congrega en una iglesia, ¿verdad? Ha sido ganado, limpiado por la sangre de Cristo. Y luego dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es por eso que en Tito y en Timoteo se nos dan las cualidades de carácter del pastor. Y dice en Hebreos, como quienes han de dar cuenta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hace algunos años, recuerdo, estaba aquí al final del servicio y se me acercó una hermana, ya no viven en esta ciudad, fue hace muchos años, y me dijo: yo te libero de la responsabilidad de dar cuenta de mi familia. Haciendo alusión al mal testimonio de su esposo, ¿verdad? Creyente. Había habido una situación ahí y yo había predicado acerca de este pasaje, que algún día, ¿verdad? Nosotros vamos a dar cuenta de la iglesia, de la congregación. Y recuerdo que creo que en una buena, queriendo hacer algo bueno, ¿verdad? Me dijo: yo lo libero a usted, ¿verdad?, de esa responsabilidad, al menos de mi familia. Le dije: bueno, sería bueno, ¿verdad?, que usted pudiera liberarme, pero no es así. Así que los pastores van a dar cuentas delante del Señor, y ese es el temor de un pastor. Eso es lo que te hace, ¿verdad?, ser humilde y de verdad temblar cuando uno piensa la responsabilidad que es. Pero es interesante que el dar cuenta no solo se refiere a Dios. Vean ahí Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Si ya lo tienen, está ahí mismo. Lo leemos juntos, por favor. Hebreos 3:7. Acordaos de vuestros pastores. Perdón, 13:7. Es el mismo capítulo, perdón. 13:7. 13:7. ¿Sí? Lo leemos juntos, por favor. Acordaos de vuestros pastores. Ok. Dice: observen al pastor y consideren su conducta. ¿Verdad? No es una obediencia ciega al pastorado. Eso es peligroso. Obsérvenlo, ¿verdad? Vean. Así que, bueno, es ¿no? Acordaos, el creyente es llamado a obedecer a sus pastores siempre que sus mandamientos no contradigan la palabra de Dios. Sí, somos llamados a obedecer a nuestros pastores, reconociendo que son instituidos por Dios. Pablo dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo los ha puesto como pastores sobre la grey, ¿verdad? Pero no es su iglesia, ¿verdad? Es la iglesia de Cristo. Y tenemos que también tener este filtro, ¿verdad? Porque en 20:30 de Hechos, Pablo le dijo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos, ¿verdad? Se desviaron, se van a desviar de la sana doctrina y van a empezar a hablar cosas que no son correctas solamente para su propio beneficio. Segunda Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabrita que usa es traza, ¿verdad? Que desarrolla bien la palabra, que estudia, ¿verdad? Que profundiza y que no la usa para otros fines, ¿verdad? Para su beneficio.
Así que sí estamos llamados, ¿verdad?, a obedecer a los pastores, ¿verdad? Pero también tenemos que ser observadores, ¿verdad? Analizar las enseñanzas, ¿son correctas? ¿Son bíblicas? Y dice, y consideren cuál ha sido su conducta, su comportamiento. Por eso es que, hermanos, ¿verdad?, cuando uno ve la lista, ¿verdad?, de estas cualidades que Pablo da en Timoteo y en Tito, ¿verdad?, cuando habla de todos los aspectos, no hay uno que quede fuera, ¿verdad?, del comportamiento del pastor, en el aspecto familiar, en el aspecto económico, ¿verdad?, en su conducta, en su porte, en su trato, en todo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, observen su conducta, y si es correcta, entonces imiten su fe. Ahí sí, ¿verdad? Traten de imitarlo, traten de ser como Él. 1 Corintios 6, 15 al 16, solo escuchen por favor, si están tomando notas. 1 Corintios 16, 15 al 16, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dice Pablo, ¿verdad? Cuando veas una persona así, ahí sí, ¿verdad?, sométete, ¿verdad? Obedece, porque está buscando el bien para ti. Y para finalizar, la obediencia del creyente y el buen servicio del pastor son dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. Esto es lo que hace una iglesia sólida. Esto es lo que hace crecer una iglesia. Esto es lo que hace una iglesia sana. Hebreos 13, 17, el texto que hemos estado leyendo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y 1 de Pedro 5, 1 al 3 es el último texto que vamos a buscar, por favor. Necesito que lo tengan ahí, ¿verdad?, que lo busquen, porque vamos a leer un versículo más que no está en la pantalla. 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, 1 al 3. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar a leer los 3 primeros versículos? 1 al 3, por favor. Solo uno, solo uno. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la fe. Ok, gracias, Lalo. Y dice, Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Eso es para la congregación. Y para el pastor dice: te ruego que apacientes la grey de Dios. Cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que aquí están estas dos cosas y no se pueden separar. Nuestra responsabilidad como ovejas, como miembros de la iglesia, y la responsabilidad del pastor. Porque el pastor también está bajo autoridad. Estamos, ¿verdad?, gracias a Dios, porque hay pastores mayores,
que nos enseñan, ¿verdad? Hay pastores que han sido nuestros mentores a lo largo de muchos años. La rendición de cuenta entre pastores, ¿verdad? Nosotros platicamos constantemente, ¿verdad?, de temas, nos consultamos y también nos confesamos, ¿verdad? Pero tenemos, ¿verdad?, que rendirnos cuenta. Ese es un buen principio. Y el versículo 4, por eso les pedí que buscaran el texto, porque dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Sabes que un día tú estarás ya no delante del pastor Mario Cano y de mí? ¿Sabes que un día estaremos delante del príncipe de los pastores, delante de Cristo? Nosotros somos los que cuidamos la novia y tú eres la novia. Un día viene el novio y te va a desposar. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso les dije, amada iglesia, por eso uno tiembla cuando comprendes la responsabilidad de que estamos cuidando a la novia de Cristo. Por eso es que exhortamos, por eso disciplinamos, por eso también consolamos, porque un día vamos a dar cuenta del cuidado que tuvimos de la novia. Así que por eso es que la obediencia del creyente y el buen servicio del pastor son dos caras de la misma moneda. La congregación sigue con confianza porque el pastor guía con su ejemplo y no por obligación o por ganancia. Para concluir el mensaje de esta mañana, los creyentes deben abrazar el principio de autoridad como un medio para glorificar a Dios, sirviéndole y respetándole tanto en el hogar como en la iglesia, reflejando así el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. Los que están en autoridad deben ser reflejos de Cristo en servicio, en amor, en justicia y en compasión. Dado que la obediencia fue la manera de vivir de Cristo, también debe ser la forma de vivir de todos los creyentes, los que están en autoridad y los que están bajo ella. Dado que la obediencia fue la manera de vivir de Cristo, también debe ser la forma de vivir de todos los creyentes.